visiones que se identificaban mucho con mi vida personal. A mí me gustaba una joven que había en ese grupo y iba a esa congregación también. Tú te vas a descarriar. Siempre me decían que iba a durar poco tiempo. Es un amor de correspondencia, y cuando es un amor de correspondencia no hay restricción, no hay condición. Seguir a Cristo no significa ausencia de dificultades, sino a lo contrario, muchas veces se incrementan más, se pone más intenso, se pone más fuerte. Y así dura un tiempo que en la madrugada se hacían largas, duras y amargas. Eso para mí ha sido el tiempo más doloroso que yo he tenido. ¿Hubo alguna palabra, un texto bíblico que te mantuvo fiel, firme ahí? Que necesitan realmente conocer a Dios, ese Dios amoroso, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que trae soluciones más que problemas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paso al Frente. Como la serie que hemos estado presentando, marcando la diferencia, jóvenes marcando la diferencia. En este episodio tenemos a otro joven que durante su trayectoria de vida en el Evangelio, en Cristo, pues ha ido marcando diferencia con su relación con los demás, con su ministerio, con su obra, con todo lo que le ha tocado hacer, vivir en este proceso. Y nosotros llevamos estos episodios viendo las experiencias de estas personalidades que han marcado la diferencia y que no han sucumbido ni se han dejado llevar por la corriente de la moda de este mundo y todas esas cosas que conllevan. Por eso, con el fin que es Paso al Frente de motivarle y animarle, también le traemos experiencia de otras personas que han pasado por la misma situación que quizás usted en este momento esté pasando y que han salido adelante, que han logrado vencer, que han logrado mantenerse, permanecer firme a pesar de. Entonces, aquí tenemos hoy un invitado, como en los demás episodios de esta serie. Y pues este invitado que tenemos, valga la redundancia, es nuestro querido hermano Cristian. Y le vamos a permitir a él que se presente para que entonces nos hable un poco de él. Bendiciones. Toda esa audiencia de Paso al Frente. Mi nombre es, como lo había mencionado nuestro hermano Peter, Cristian Castro de Santo Domingo, República Dominicana. Para mí es un honor, un privilegio compartir parte de las experiencias que he adquirido en Dios a través de los procesos, quizás, o a través de los tiempos de aprendizaje que uno ha adquirido. Amén, amén. Bienvenido, Cristian, y gracias por ser parte de este nuevo episodio. Confiando en Dios de que así sea, ¿no? De gran impacto para todos aquellos que lo escuchen, lo vean, no importa la cantidad, sino que las personas puedan ser tocadas, puedan ser transformadas con tu experiencia de vida en Dios y tu experiencia de vida, ¿no? En lo que tiene que ver con la obra del reino, ¿verdad? Sí, y así mismo, así como mencionamos anteriormente que esta serie se llama Jóvenes Marcando la Diferencia, hoy vamos a ver el proceso de marcando la diferencia, porque no es simplemente, vamos a seguir marcando la diferencia que vemos en episodios anteriores, donde cada proceso, cada marca que debemos de dar en esta tierra para demostrar la luz de Jesús es un reto, es un proceso, es algo donde debemos de ir forjándonos cada día para que podamos seguir demostrando la luz de Jesús y ser la sal de la tierra y marcar esa diferencia. Entonces, valga la redundancia, el episodio de hoy se llama El proceso marcando la diferencia. Pues de esta manera, Cristian, quisiéramos saber acerca de ti, Cristian. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Dios? ¿Hubo algún momento particular, ¿no?, que tuvieras donde sentiste que tu vida dio un cambio, dio un giro? Yo conocí en el 1997, los años 1997. Realmente yo era un adolescente y visité la iglesia no porque me atraía realmente las cosas de Dios, ni siquiera porque me identificaba con lo que tiene que ver con el evangelio o con la iglesia. Fue por la misma influencia de los adolescentes del lugar o el entorno donde yo vivía.
yo veía que algunas adolescentes estaban visitando la iglesia y yo fui por parte del mover, del ambiente, realmente. Ahí escuché el mensaje y conecté con lo que se estaba hablando esa noche y me entregué a Cristo. Es decir, di el paso al frente, conocí a Dios y fue una experiencia muy bonita realmente. Ha habido muchas cosas que yo no entendía al principio, que yo no lograba discernir, entender, quizás por mi nivel de conciencia, por la forma en que, por ser un adolescente. Y empecé a tener experiencias, sueños, visiones que se identificaban mucho con mi vida personal. Recuerdo en esos años que en una ocasión intenté alejarme de la iglesia y Dios me hizo ver de alguna forma a través de una visión que era necesario que yo estuviera ahí, que era necesario que yo continuara, que era necesario que yo realmente perseverara en esa fe o en esa profesión de fe que yo había hecho en ese momento. ¿Ha llovido mucho desde entonces? Claro, realmente sí, porque en esos años yo recuerdo que el evangelio no era como ahora, las informaciones no estaban como ahora en este tiempo que nosotros tenemos acceso a todo. El evangelio era un poco más cerrado, un poco más estricto, más restringido. Era para todo, era rutinario realmente. Hoy en día celebran servicios 2 veces o 3 veces a la semana. En aquellos años se celebraba servicio de lunes a viernes y uno acudía a la iglesia. Pero yo siendo un adolescente, yo empecé a identificarme realmente con personas que eran adultos y que predicaban y que ministraban y que enseñaban. Y empecé a amar las cosas de Dios de una forma impresionante. Vuelvo y repito, mi intención no era acercarme para ser un ministro, quizá un profeta en esos tiempos. Yo me acerqué por parte de lo que estaba sucediendo en el entorno de mi comunidad. Los adolescentes iban a la iglesia, a mí me gustaba una joven que había en ese grupo y iba a esa congregación también. Yo dije, no, pues yo tengo que convertirme, tengo que hacer algo. Entonces yo me convertí, pero ahí conocí a Dios, ahí conocí personas que me instruyeron también en la palabra. Ahí empecé a enamorarme del conocimiento, del aprender, del querer saber, del porqué de las cosas también. Porque en el evangelio, cuando uno empieza a caminar, es como empezar a nacer nuevamente. Entonces surgen preguntas, surgen cuestionamientos internos que uno en ese mismo instante no tiene respuesta, pero siempre Dios provee a alguien en ese instante que te ayude, que te direccione, que te sirva como mentor para direccionarte y para guiarte. Así es, así es. Es algo maravilloso cuando uno nace, ¿no? Es como tú dices, es experimentar una nueva vida, es como algo totalmente distinto, totalmente diferente. Y por lo que he visto en lo que dices, ha tenido persona o tuviste persona en ese entonces que marcaron como cierto parámetro en tu vida para de recién creyente o recién convertido para tú empezar y enfocarte a buscar de Dios. Como bien dijiste, la corriente del momento de los amiguitos que estaban metiéndose y más lo que te llamaba allí, una fémina que te llamaba, aunque digo, yo también entré de esa manera, ¿no? Y mírame, hoy estamos hablando tú y yo de esos procesos. Realmente uno conoció a Dios, pero eso son medios, son canales que muchas veces Dios utiliza con un propósito al fin. Porque realmente dentro de mi familia nadie era cristiano, nadie absolutamente, ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos tampoco. Entonces yo empiezo a asistir a la iglesia enamorado de alguien, pero también termino enamorado de Dios, termino enamorado de la palabra, termino enamorado de cómo eran las cosas ahí. O sea que cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de mentalidad. Así es. Y empezar a caminar en una nueva vida, para muchos de los que estaban a mi alrededor era algo muy complejo, muy difícil verme así, en esa posición, porque decían, tú te vas a descarriar. Siempre me decían que iba a durar poco tiempo, que eso era momentáneo, pero estamos aquí todavía, con mucha dificultad, con mucho proceso,
de aprendizaje, desiertos, momentos difíciles, días duros, días amargos, pero todavía estamos aquí creyendo como el primer día. Así es. No como el primer día, pudiera decir, sino con más fuerza y con más fundamento, porque anteriormente uno creía desde ese nivel de conciencia que uno tenía, que no era una conciencia con tanto conocimiento de las cosas de Dios como la tenemos hoy en día, que hemos estudiado, quizás hemos aprendido, hemos visto algunas enseñanzas que nos han fundamentado en esta fe. Y ya hoy en día no es como antes, que uno veía el evangelio como una percepción de me voy a salvar aquí, estoy aquí porque me voy a salvar, estoy aquí porque me voy a perder. Ahora no, lo que ha hecho que uno permanezca en estos caminos es que uno ha aprendido a amar a Dios, uno ha conocido a Dios. Sobre todo es eso, aprender a amar a Dios. Cuando amamos a Dios no hay condición, es todo lo que Él diga, porque ese amor, y creo que lo conversamos en una ocasión, es un amor de correspondencia, y cuando es un amor de correspondencia no hay restricción, no hay condición, y eso es lo más hermoso que nosotros pudiéramos tener en ese sentido. Y dando énfasis en lo poco que mencionaste sobre los procesos que uno tiene en la vida diaria, que aunque sean bajos, altos, seguimos ahí mostrando la diferencia y teniendo en cuenta de en quién realmente creemos. Sabemos que seguir a Cristo no significa ausencia de dificultades, sino a lo contrario, muchas veces se incrementan más, se ponen más intensos, se ponen más fuertes. Y entonces, por eso, quisiera hacer la pregunta: ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de tu caminar y cómo lograste mantenerte en pie? Buena pregunta. Si supiera que después de tantos años en estos caminos, para mí los días más duros y difíciles que me han tocado vivir fueron en los años después de la pandemia del 2020. Viví un momento muy duro realmente, que lo más duro es cuando tú desconoces a lo que tú te estás enfrentando realmente. Porque situaciones se dan en la vida a diario, situaciones en la iglesia se dan, pero cuando tienen que ver con tu interior, tienen mucho peso. Por ejemplo, yo viví un proceso muy fuerte, muy duro. Yo establecí un tiempo de oración en la madrugada y duraba horas orando, 2 de la mañana, 3 de la mañana, a veces me daban las 4 de la mañana orando, y me despertaba y me iba así mismo, me levantaba, me bañaba y me iba a trabajar así mismo, en esa misma condición, y duré un tiempo así tratando de conectar directamente con algo, de una manera ansiosa, con algo que yo quería lograr. Yo quería ver cómo esas promesas que Dios me había dado en el principio, pero también estaba cuidando mi cuerpo. Es decir, me levantaba en la mañana y me iba a trabajar y no dormía, no descansaba, y duró un tiempo así. Entonces, cuando quise volver a retomar el sueño, ya se me hacía difícil. Los médicos le decían que le hicieron llamar ansiedad a eso, a un estado de ansiedad. Los nervios se me descontrolaron, yo no podía conciliar el sueño, yo pasaba horas de la noche sin dormir, podía dormir por lo menos que media hora, 20 minutos, algo así, 1 hora, y así duró un tiempo que en la madrugada se hacían largas, duras y amargas realmente, que ni siquiera medicamentos que son indicados quizás o recetados o que venden ambulatoriamente en la farmacia que llegué a comprar no me servían para dormir realmente, para poder conciliar el sueño. Y yo recuerdo que en la madrugada yo siempre decía, yo no entiendo por lo que yo estoy pasando, porque yo no tenía situaciones económicas, yo no tenía situaciones con mi familia, yo no tenía ningún tipo de situación en ese instante. Yo estaba bien económicamente, yo tenía una familia estable, no entendía el por qué me estaba pasando eso, sentía que mi cuerpo estaba respondiendo a algo, pero no sabía qué. El caso fue que yo siempre le decía a Dios en la madrugada orando, pues nunca dejé de orar, le decía que se haga tu voluntad, no la mía. Siempre le decía, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso para mí ha sido el tiempo más doloroso que yo he tenido sobre esta tierra.
más doloroso hasta el día de hoy. No sé qué me irá a tocar después de esto, pero hasta ahora ese ha sido el tiempo más difícil, más duro, porque tú no encuentras respuesta, tú no encuentras como una salida. Yo sé que a veces dentro del cristianismo percibimos la ansiedad, percibimos la depresión quizás como algo que es espiritual, como si son demonios, son influencias diabólicas, pero yo veo en la Biblia que grandes hombres de Dios como Elías, después de una gran victoria, entra en un estado diciéndole quítame la vida, como Moisés también en una ocasión, también pidió que lo sacaran de este plano, le sacaran de esta tierra. Entonces es algo duro porque tú escuchas realmente, detrás de todo eso hay algo como que influye también. Yo creo que el enemigo aprovecha ese momento para ministrarte, porque yo escuchaba voces, yo escuchaba... O sea, en ese proceso, digamos, tú sentiste el momento como que querías rendirte, sentirte el deseo de rendirte. Claro que sentí el momento de rendirme, sentí momento de escuché voces que me decían, quítate la vida, tú no entiendes el por qué está pasando. Y yo llegué a responderle, decirle, pero al Dios que yo le sirvo tiene la capacidad de detener mi corazón. ¿Por qué Él no lo ha hecho? ¿Por qué tengo yo que hacerlo? Quiere decir, hay una forma de cuestionamiento que llegan a tu mente. Y encima de eso también, a mí se me enfermaban los niños en esos mismos momentos. Yo llevaba a uno al hospital en un instante y me llamaban del otro, del colegio. Mira, el otro muchacho está malo. Y yo me decía, ¿por qué tantas cosas al mismo tiempo? Entonces, para mí eso ha sido lo más duro. Encima de eso también se me mudó alguien al lado que espiritualmente me estaba haciendo una guerra terrible, que yo no la conocía, pero también era una persona que practicaba hechicería, brujería. Pero sobre todo esto, lo que más me golpeaba era el no poder dormir, hermano, del no poder conciliar el sueño. Sí, es entendible. Y eso me generaba un estado de ansiedad, un estado de desesperación, un estado de incomodidad, los nervios se me activaban, pero yo también en el fondo sabía que algo Dios iba a hacer. Claro. Yo sé que mucha gente que ven este programa de Paso al Frente, que quizás estarán viviendo momentos de angustia, de dolor, de estado de depresión, quizás de ansiedad. Para todo hay una salida, pero yo estoy aquí. Yo no consumo medicamentos para sobrevivir y yo no tengo que ser dependiente de ningún alcohol, de ninguna droga, de nada por el estilo para poder estar de pies. Estar de pie hoy en día. Así que todo es posible, todo es posible. Yo lo que simplemente hice fue creer que esa situación iba a pasar. Amén. Y a propósito de eso, ¿hubo algún pasaje bíblico, un texto bíblico, una palabra que te sostuvo en medio de eso? Porque por lo que nos dice fue un momento, ya valga la redundancia, bien difícil que te sacudió en todos los aspectos. ¿Hubo alguna palabra, un texto bíblico que te mantuvo fiel, firme ahí? La palabra que Jesús dijo en Getsemaní, que se haga tu voluntad en mi vida. Simplemente Jesús decía, eso era lo único que yo decía simplemente. No, yo no te puedo decir, no te podría citar una cita que te dijera, esto yo lo citaba cada vez que venía, cada vez en ese momento. No pudiera, pero lo que sí siempre utilizaba era que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad. Y le decía también, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, simplemente. Es decir, yo traté de buscar salida también, médicamente. Decía, fui a médico, visité médico para encontrar respuesta. Pero yo creo que sobre todo la mano de Dios me ayudó. Porque es un momento que tú logras verte también a ti mismo, que tú logras percibirte a ti mismo, ver errores que tú has cometido, pero también ver la grandeza de las cosas que tú has logrado en este plano. Amén, amén. Eso es algo fundamental, ¿no? Ver la mano de Dios en medio de todo, ver la mano de Dios en medio de ese proceso. Y yo sé que en la pandemia fueron muchas cosas de la vida emocional y espiritual de la iglesia que se afectó. Y así como tú, yo sé que muchos en la pandemia fueron afectados severamente en todos los aspectos emocionales, espirituales, así de salud y demás, que fue difícil. Bueno, tú sabes que muchas iglesias cerraron sus puertas, o no muchas, todas tuvieron que cerrar las puertas porque fue el dictamen de los gobiernos
no se permiten reuniones masivas como el caso de las iglesias, y la famosa distancia de seguridad, que al final pues la pandemia hizo lo que quiso y los gobiernos al final hicieron lo que querían, que era como subyugar y controlar la población, ¿no? De tenerla ahí. Eso fue como un tipo de ensayo. Y lamentablemente muchas de las iglesias o de los templos, vamos a decir, no de las iglesias, porque iglesia solo una, ¿no? Pero muchos de los templos cerraron sus puertas y muchas personas en ese tiempo, pues, gracias a Dios que tú pudiste mantenerte en pie en medio de todo eso. Y lamentablemente muchos no fue el caso. Otros retornaron, como una entrevista que vimos pasada, ¿no? De un tocayo suyo que se llama Cristian Aparicio, que en la pandemia pues él también fue golpeado, salió, pero después volvió, que Dios lo hizo, ¿no? Retroceder o volver a él. Entonces son cosas que uno se preguntaría, ¿y esto Dios lo dejó para probarme, para saber quién soy? O cuántas cosas, un sinfín de preguntas que saldrían. Pero lo que es bueno destacar es la resiliencia, y esa resiliencia es mantenerse firme a pesar de todo. Y como tú decías, Señor, hágase tu voluntad, porque a Él servimos, para Él estamos, y se supone que lo que Él haga o deje de hacer será para siempre glorificarse Él en nuestras vidas. También, yo no sé si las personas que nos ven a través de este medio han tenido esta experiencia de que nuestra conciencia, nosotros escuchamos esa voz de la conciencia. Uh-huh. Y esa voz te confronta en momentos difíciles también. Sí. Te dice, vive lo que predicas. Te dice, tú no hablas de fe, tú no hablas de confianza, tú no hablas de creerle a Dios en los púlpitos. Entonces te toca ahora vivirlo, ponlo en práctica. Entonces esa conciencia te confronta a ti mismo, te dice, óyeme, es fácil, vívelo ahora, muestra lo que tú predicas, lo que tú enseñas, lo que tú testificas de los púlpitos con los micrófonos, ponlo en práctica. ¿Dónde está esa fe? Porque la iglesia realmente no tiene, yo me imagino que no, yo creo 100% que no ha logrado aprender, parte de la iglesia cristiana, a tratar con personas que tengan estado de ansiedad o estado de depresión, porque siempre se van por el tema de la demonología, ¿me entiendes? De los demonios. Uh-huh. Pero realmente es un estado, eso es algo potente, algo muy difícil realmente. Claro, es como diríamos, el límite a donde la mente está a punto de entrar a la cauterización, ¿verdad? Donde ya entonces entraría en escena el enemigo. Pues tú sabes que la depresión, aunque sí es un estado emocional de salud, pero llega a niveles tan profundos que se quiebra. Entonces cuando se quiebra entra el enemigo en escena y aprovecha esos momentos y cauteriza. Entonces es ya donde te toma a ti el control total de tu mentalidad, de tus pensamientos, de tus emociones, de todo lo que tú quieras hacer. Ya toma el control y ya pues lo que queda tú sabes qué es lo que pasa. Entonces realmente es un tema que hay que tratarlo desde los dos ámbitos. Soy de lo que digo eso, ¿no? Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que el enemigo aprovecha un estado de vulnerabilidad cuando el ser humano está vulnerable, no solamente un estado de depresión o de ansiedad. Por ejemplo, tú vas a un médico y te da un diagnóstico que tú no esperabas, que tú no estabas pensando que tú tenías esa condición, y automáticamente hay un estado que se de un estado de depresión, te hace vulnerable. Entonces el enemigo se hace presente ahí, ¿entiendes? Para hacerte entender quizás que ya no hay esperanza, que todo se acabó, para que te sientas arruinado, para que te sientas que no puedes avanzar. Pero el mismo Dios está presente ahí, porque yo he tenido la experiencia de escuchar voces de espíritu que me han dicho, yo he sido enviado para destruirte, pero Dios ha estado ahí para decirme, yo estoy presente aquí también. Es decir, Dios es un Dios soberano y es poderoso, y Dios ha demostrado su fidelidad desde el principio hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. En cada situación Dios está presente. Ahora vamos a ver de qué manera la asumamos nosotros y a quién nosotros decidimos prestarle el oído en el momento determinado también.
Viendo todo este panorama, Cristian, que sí sé que fue difícil para ti, y así como lo fue para ti, sé que para otros, y parte, vuelvo y digo, como dijimos al principio, de hacer este tipo de intercambio, de conectar y comunicar esas experiencias para que personas que pudieran estar en esa situación hoy puedan verse y tomar también esas acciones al respecto y darle un giro a su vida. Porque sabemos que cuando nos acercamos a Dios, nuestra vida da un giro totalmente diferente, ¿no? Y conocemos que la fe no solo que nos sostiene, la fe nos sostiene, pero no solo eso, también nos transforma. Entonces, en medio de ese proceso de que la fe nos sostiene, nos transforma, yo te preguntaría, si tuvieras tú que describir un cambio en tu vida, con relación a tu vida en Cristo, ¿cómo dirías que Dios ha transformado o moldeado tu carácter, tu vida, de alguna forma? ¿Cómo lo dirías? Dios me ha dado la capacidad de perdonar y seguir avanzando. Amén. De sobrellevar también muchas veces en situaciones difíciles aquel que de alguna forma ha cometido un error, tratando de cultivar la paciencia, la humildad en cada día, que esto no es algo que uno lo haya logrado, sino es de continuo, ¿me entiendes? Es un proceso continuo, y de alguna forma yo creo que el mayor logro que yo he tenido en la vida es saber dar amor. Saber dar amor, saber expresar ese amor hacia los demás a diario, con mis hijos, con la gente que quiero, que la gente que me rodea, que son parte de mí, mostrarle realmente cariño y afecto. Eso es lo mayor, eso es lo que mayormente yo he logrado ver en mi forma de cambio en cuanto a carácter significa, porque yo no fui criado dentro de un concepto donde se mostraba tanto amor y afecto, o me dieron tanto amor. Pero gracias a Dios yo he aprendido a dar, porque muchas veces culpamos a nuestros padres que no nos dieron amor, nuestros abuelos que no nos dieron amor, pero cuando conocemos a Dios, la Biblia dice que las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, Dios me ha enseñado a mí a dar amor, a ser generoso también con aquellos que están necesitados y a servir sobre todas las cosas. A ser una persona de servicio, no servicio como muchos han entendido, que tienen que servir basado en intereses, sino en calidad de servicio, de entrega, de gracia, de favor, bajo ese concepto. Y tomando también en cuenta esto, tú sabes que dentro de lo espiritual, ¿no? De la vida espiritual, hay disciplinas que uno va formando, va teniendo, y esas disciplinas que nos van ayudando, ¿no? A mantener una vida devocional, una vida de devoción con Dios, una vida de fidelidad a Dios, que serían como esos pilares, ¿no? Para el crecimiento. Ahora, para ti, Cristian, ¿qué práctica diríamos, ya sea oración, ayuno, el estudio de la palabra o servicio, qué práctica de esas ha sido la que más te ha fortalecido en todo tu proceso? Yo creo que no hay nada como la oración. La oración, aunque es un complemento de todos, pero la oración en la madrugada tiene algo como extraño, pudiera decir, por describirlo así. Cuando tú abres un tiempo de oración en la madrugada, tu mente, tus sentidos como que se abren al mundo espiritual. Y es como que si tu alma se enamora de ese espacio. Así mismo como tú sientes la necesidad de que hay que comer en un horario preciso, porque tu cuerpo te lo demanda. Tú sientes que cuando ya aquí en República Dominicana son las 11 de la mañana, tú sientes como ese estado, un poquito de ansiedad de que te está diciendo,
O sea, ya hay que comer, ya son las 12. Sí, Así mismo tú cuando abre un espacio, abre un tiempo para Dios en la madrugada de oración, tú sientes que tu alma como que te demanda eso, así como muy fuerte. Pero sobre todo, yo quisiera hacer un llamado también a la misma vez. Todo es bueno en el Evangelio, en el sentido de buscar a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, todo es bueno. Pero yo he aprendido con ese proceso que viví en el 2021 que también hay que tener un equilibrio en las cosas. Es decir, no, hay que entender que estamos bajo condiciones en este plano, estamos dentro de un cuerpo que sufre, que necesita descanso también, porque, por ejemplo, yo he cogido testimonios de personas que han cogido 21 días de ayuno y han salido desnutridos, han salido con enfermedades. Es decir, todo lo que vayamos a hacer para Dios debe hacerse en el orden establecido. ¿Entiendes? Si usted va a orar 4 horas en la madrugada, duerma 6 horas en el día. ¿Entiendes? Si usted va a dedicarle tiempo a la lectura, sea prudente. Es decir, en todo lo que hagamos para Dios hay que entender que hay que ser prudente. No estoy diciendo con esto que no hay que orar, que no hay que leer la Biblia, que no hay que ayunar, que no hay que hacer ciertas cosas. Todo eso es bueno, porque lo acerca a Dios, nos conecta con lo de Dios realmente, pero todo eso debe hacerse con prudencia. Con prudencia y con propósito realmente. Usted va a orar de madrugada, va a orar 4 horas de madrugada, diario. Sepa que usted necesita esas 4 horas reponerla, porque su cuerpo necesita descansar. Recuerden que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no estamos hablando de algo de piedra donde Dios habita, estamos hablando de algo que Dios habita en nosotros. La Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El que destruye el cuerpo, Dios también lo destruirá. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto, cuidar el templo y tampoco descuidarnos con las cosas que tenemos que hacer para Dios. En lo más que yo he podido conectar con Dios ha sido a través de la oración. Amén. Es algo impresionante. Así es que la oración es una parte fundamental del ser humano. Recuerda que la oración no es simplemente como, no sé si tú te acuerdas de un coro que decía que la oración es un teléfono para hablar con Dios. La oración es más que un teléfono para hablar con Dios. Si fuera ese teléfono simple y llanamente, pues es un teléfono que tú tomas y lo sueltas y ya, porque ya hablaste y lo soltaste. La oración, ese es el momento, como Cristo nos enseñó, ¿no? En Mateo, cuando habla acerca de la oración modelo, ¿no? Esa oración que Cristo enseñó fue una oración de intimidad, una forma de intimar con el Padre, una forma de estar cerca del Padre, de una devoción, de una vida constante devocional con Él, que no es que tú tomaste un momento, oraste y ya te fuiste por ahí. Entonces, mostrar esa cercanía, y cuando nosotros tenemos esa oración tan cercana con Dios, entenderíamos que no es un teléfono que tú tomas y sueltas, sino que es un estilo, es una forma de vida que tú tienes con tu Dios. Asimismo, como vimos anteriormente el proceso que tuvo que pasar, cómo Dios dio esa mano ayuda en cada situación que estuvo pasando, y más la palabra que mencionaste de que se hiciera su voluntad en tu vida. Y es maravilloso cuando Dios realmente mete su mano y hace su voluntad, porque así como menciona en su palabra de que su voluntad siempre será perfecta y todos los planes que Él tiene o haga o permita siempre van a obrar para bien. Y vemos cómo poco a poco todo fue pasando, todo se fue fortaleciendo, todo fue cambiando y renovándose cada día para acercarnos a Dios. Y precisamente por eso, ¿qué frutos pudiste apreciar a partir de todas esas situaciones? ¿Qué evidencia de ese fruto puedes reconocer en tu vida y alrededor de tu entorno? ¿Qué fruto pudiera yo evidenciar? Hay una palabra con la que yo me identifico mucho que en este tiempo, y es ser resiliente, es decir, perseverante. En cuanto a fruto quizá del espíritu, pudiéramos decir, los frutos que se evidencian a través de la lucha, las dificultades,
yo pudiera decir la paciencia. Yo he tratado de cultivar en mí la paciencia. Yo no soy una persona tan paciente realmente, pero Dios ha ido trabajando esa parte en mí, porque eso es un estado de desesperación que llega muy fuerte y uno tiene que aprender a controlarse, a controlar los impulsos, a controlar las emociones que llegan en el momento. Y poco a poco Dios ha ido forjando esa parte en mí. Yo creo que ha sido el mayor reto que he podido tener en la vida, de ser una persona paciente. Y en ese mismo tenor, Cristian, en ese mismo tenor de los frutos, dice que ha ido cultivando la paciencia, ¿no? ¿Qué proyectos o qué ministerio, producto de esos frutos, ahorita ha desarrollado o está desarrollando ahorita que puedan impactar a otras personas y tener como ese acercamiento debido a Dios? Antes de entrar a esa pregunta, quisiera abundar un poco sobre la pregunta que me hizo Camila realmente también. Okay. No solamente evidenciar los frutos en mí, sino también en quienes están dentro del contexto de mi vida, que se trata de mis hijos, de mi esposa también, porque como uno es un sacerdote dentro del hogar, claro, ¿entiendes? Ellos evidencian en uno el cambio, la manifestación de Dios que hay en uno, y que han ido floreciendo en ellos, o que se van evidenciando en ellos el día a día. Y yo he visto muchos de mis hijos, principalmente, en esa manera de querer agradar a Dios, en esa manera de querer conectar con lo de Dios. Eso me enorgullece a mí, me hace sentir que he hecho un trabajo, por lo menos, esencial, porque muchas veces creemos que somos grandes ministros cuando estamos frente a una congregación o cuando estamos frente a un púlpito, pero realmente somos grandes ministros cuando nuestra familia es sana. Ahí decimos que tenemos buenos frutos. En cuanto a los proyectos ministeriales que han de desarrollar, se han de desarrollar o que yo he de desarrollar en este tiempo, están ahí proyectos educativos, escuelas que hemos forjado. Ahora mismo hemos forjado una escuela junto al Ministerio de Educación de la iglesia donde me congrego, una gran academia para forjar estudiantes, personas apasionadas por la palabra. Ese es uno de los proyectos, y también proyectos evangelísticos que tienen que ver con impactar la comunidad donde vivía, donde nací realmente, y tratar de conquistar la juventud que hoy en día cada día más se pierde a través de concentraciones masivas, evangelísticas, a través de evangelización puertas por puertas, de alguna forma conectar con esa sociedad que desconoce, está ausente realmente del amor y la gracia y el favor de Dios. Nosotros lo que queremos es hacerle entender a la sociedad que todavía hay una iglesia que le preocupan los problemas de la sociedad. Hay una iglesia que se identifica con las situaciones que hay dentro de la sociedad, y sobre todo hay una iglesia que está pendiente y velando por ellos que no tienen a Dios, que necesitan realmente conocer a Dios, ese Dios amoroso, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que trae soluciones más que problemas. Amén, amén. Y con respecto, bueno, ha hablado de esos proyectos, ¿no? De tanto educativos como evangelísticos. Ese proyecto educativo, ¿qué nivel alcanza ese proyecto educativo que mencionó? Un bachillerato teológico. Ahora mismo tenemos una academia, se llama Academia de Formación Casa de Misericordia. Yo soy parte de ese proyecto realmente. Somos un conglomerado de hermanos de ahí, de esa congregación, que hemos levantado ese proyecto. Y es como una academia, viene siendo como un bachillerato teológico realmente. O sea, que los hermanos llegan a la iglesia, se les da formación, doctrina, que eso es lo que se hace llamar así, las enseñanzas básicas de la iglesia. Luego lo pasamos para el bachillerato, y ahí le impartimos un poco una comida más cruda, más sólida, para que se vayan conociendo sobre el mundo de teología y esas cosas. Ok, a propósito de una nota, vida o muerte. ¿Qué es vida o muerte? ¿Qué representó vida o muerte para ti? Y más o menos, ¿cuál es el alcance a nivel de impacto que tiene esta iniciativa o proyecto? Ese proyecto es uno de los grandes proyectos de mi vida realmente.
Lo que pasa es que no lo había mencionado porque tengo 7 años realmente que no se celebra. Ahora Dios nos inquieta nuevamente para así dar inicio con ese gran proyecto. Lo habíamos detenido por temas de que de cuestionamiento y preguntas internas que uno muchas veces se hace, si era la voluntad de Dios o no era. Al final, cuando sabíamos que en el inicio de todos, eso como Juan el Bautista, dile a Jesús, si es a él el que esperamos. El mismo hombre que dijo en el Jordán, este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, después de 7 años, hubieron unos años, o por lo menos pudiera decir 3 años, que en la actividad estuvo lloviendo, entonces eso trajo un poco de cuestionamiento, entonces no encontraba respuesta, pero Dios vuelve y me hace retomar esa actividad. Esa actividad nació en el 2010 y nació en el corazón de este servidor que está aquí. Recuerdo que cuando esa actividad se iba a iniciar, los primeros días que todo se estaba planificando, yo recibí una visita de un personaje a mi casa. Era alto, gigante, y no se le distinguía su cara, y llevó un mensaje muy contundente a la vida mía. Me dijo: yo vine aquí porque me enviaron para destruirte. Es decir, Dios, el enemigo sabía las cosas que iban a suceder, se olfateaba que iba a haber un momento de gloria en ese tiempo, que algo iba a producir un impacto de esa actividad, y así mismo fue. Produjo un impacto en la comunidad como nunca se había visto en ese sector llamado La Ciénega. Lo pueden buscar algunas personas ahí en YouTube. Un impacto poderoso. Las personas se convirtieron muchas personas que hoy en día permanecen a Dios. Hoy en día yo conozco pastores que están pastoreando iglesias que nacieron de ahí, que nacieron debido a muerte, sí. Y eso, que todavía yo no he sido yo el que la levanté y no soy pastor. Y hay gente que se convirtieron dentro del evento, conocieron a Dios dentro del evento, y hoy en día tienen iglesias muy hermosas, muy bonitas. Y para mí eso me llena de gozo y de alegría. Claro, es que ese es nuestro trabajo. Me llena de gozo también que Dios me haya dado la oportunidad de volver a retomar ese proyecto. Amén. Es una manera de Dios decirme: yo siempre estuve de acuerdo con esto, yo siempre estuve ahí. Amén. Y tú, como un joven que ha ido en tu trayectoria, en tu vida, marcando diferencia con respecto a los momentos ahorita, ¿qué estás trabajando, qué estás haciendo en pro, ¿no?, de seguir marcando esa diferencia? Actualmente estoy trabajando como en la academia, pero también estoy trabajando en el proyecto. El proyecto de volver a la calle, de volver a evangelizar, de volver a dar ese tipo de concentraciones masivas que atraigan a la juventud y que atraigan a esa gente que no conocen de Dios. Ese es el proyecto que tengo actualmente. Quiero retomar eso, porque no es porque yo quiero internamente, sino porque Dios así lo ha traído a mi corazón a través de personas, a través de administraciones. Me ha dicho que hay que retomar esto que dejaste atrás. Y ese es el gran proyecto que yo tengo realmente, lograr levantar esa concentración que anteriormente se impartía en esos años atrás para impactar. Bueno, Cristian, estamos agradecidos de ti, ¿no?, por compartirnos parte de tu vida, parte de lo que fue tu proceso de fe en Dios, de cómo naciste y de esos proyectos que de una manera u otra han impactado, ¿no?, a muchas personas. Y sé que nuestro norte es seguir marcando esa diferencia, aunque no veamos nada, porque de eso se trata, ¿no? Seguir marcando esa diferencia como jóvenes emprendedores de Dios, ¿no?, que nos ha marcado Él primero a nosotros y nos ha mandado. Y como mencionaste de Juan, pues seguir anunciando ese mensaje, aunque muchos no nos hagan caso. Como bien dijiste, de los que ahorita están pastoreando, que nacieron en el proyecto de vida o muerte, pues de eso se trata, de sembrar el mensaje, de sembrar la palabra, y que Dios
haga lo demás. Y claro que es un regocijo para nosotros cuando vemos que producto de lo que Dios nos puso a hacer, otros han nacido, ¿no? Y están dando esos frutos. De eso se trata nuestro trabajo. De verdad, muchas gracias por haber participado con nosotros en este episodio. Honor. Que Dios te bendiga de manera especial a ti y a tu familia. Y pues ya tú sabes, placer para nosotros, hermano. Shalom, shalom, nada. Para mí ha sido un placer y exhortarle que a todo el que nos ve a través de este medio, que sea persistente en lo que quiere lograr alcanzar. Que Amén. si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Los Amén. recursos están ahí, los medios están ahí. Y si Dios te ordenó, Él lo hará de alguna forma. Los recursos van a llegar y todo lo que tú necesites va a llegar en ese momento. Solamente hay que creer en lo que Dios dijo. Amén, amén, mi hermano. Que Dios te bendiga mucho y hasta una próxima ocasión. Está bien, Dios te bendiga, hermano. Y como vimos todo el testimonio de Cristian, todo lo que pasó, cada proceso, cómo Dios se mantuvo ahí, cómo los frutos fueron demostrándose, cómo Dios glorificó todo en la vida de Él, vemos que no es simplemente entrar en el Evangelio y decir, ya mi mundo va a ser de color de rosa. No, sino también reconocer de que aunque estábamos en el mundo y pasábamos lo mismo, ahora que volvamos a los caminos de Dios o comenzamos en esos caminos, no lo vamos a pasar solo, sino que vamos a estar acompañados de alguien quien va a pelear por nosotros, no como antes estábamos solos en el mundo y siempre seguir un rumbo que no sabemos qué va a pasar después o no tiene ningún final bueno, pero al momento de que nos acercamos a Dios, quien va a tener la dirección de nuestro rumbo será Él, y todo lo que Dios haga siempre va a obrar para bien. Porque Dios quita, Dios pone, de Él viene y a Él vuelve todo. Así que sigamos confiando en Él y sigamos marcando esa diferencia. Agradecemos que Cristian pudiera compartirnos su historia, ¿no? Parte de ella, mejor dicho. Y confiando en Dios de que así como Él pudo salir adelante en medio de todos esos procesos que tuvo, en medio de todo eso, también ustedes puedan salir adelante, tener esa oportunidad. Entonces, confiar en Dios, estar firme ahí, aunque vengan las turbulencias, mantenerse, vencer, ser resiliente, volver a salir adelante, soportar, no quedarse, no tirarse, dar ese paso que necesita de acción para salir de su estado. Como él comentó, tuvo momentos de ansiedad, tuvo momentos en que hasta prefirió salir, ¿verdad? O que Dios tomara una decisión, digamos, final. Pero como él también mencionó, siempre le pedía a Dios que se estableciera su orden, que se estableciera su voluntad. Usted y yo debemos siempre estar conscientes hasta dónde llega el alcance y el amor de Dios. Y al fin, porque creemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. De ese paso, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta un próximo episodio. Nos vemos en el próximo.